Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Julie Vanessa Aguirre Sterling, estudiante de licenciatura en Educación Infantil. A continuación, daré mi reflexión como futura egresada de las siguientes preguntas. La pregunta número 1 es, desde el contexto educativo, ¿cuáles son los elementos con los que usted cuenta para garantizar la educación y atención integral de niños y niñas? Bueno, en primer lugar, yo como futura docente en licenciatura de educación infantil, tengo que entender que la atención integral no es solo tener a los niños en un salón. Cabe señalar que en el contexto colombiano los niños llegan a muchas necesidades. Por esta razón, yo puedo contar con los siguientes elementos como mi rol como profesora intelectual y cercana. Inicialmente, el elemento más importante soy yo misma. Cabe señalar que la atención integral no es solo cuidar a los niños mientras los papás trabajan, sino que también es garantizar su desarrollo físico, emocional, social, cognitivo, desde que nacen. Por esta razón, desde el contexto educativo, yo puedo contar con varios elementos fundamentales como el talento humano, cualificado inicialmente son los profesores, agentes educativos y profesionales formados. Porque sin esas personas que entiendan que primera infancia, ¿qué es la primera infancia? No hay atención de calidad. Es decir, se necesita personal que sepa de desarrollo infantil, que tenga tacto y que observe a cada niño, y los ambientes pedagógicos que sean seguros y protectores. Además, yo puedo contar con los espacios físicos y emocionales donde los niños pasan su día también. Son como un elemento clave, o sea, las aulas, los patios, los rincones de lectura y juego. Tenemos que asegurarnos de que sean limpios, iluminados, ventilados y libres de riesgos para ellos. Pero no solo es lo físico, también debe ser un ambiente donde el niño se sienta escuchado, respetado y sin miedo. La segunda pregunta es, partiendo del hecho que usted se encuentra preparado para trabajar en contextos educativos inclusivos e interculturales, ¿cuál sería una estrategia significativa que aporte en la disminución de barreras sociales y culturales que separan y excluyen? Bueno, yo digo que consiste en crear espacios semanales donde las familias, los niños y la comunidad traigan los saberes de cada uno al aula para construir juntos. ¿Por qué? Porque la escuela no puede seguir de espaldas al territorio. Por ejemplo, sería, digamos, si tengo niños afroindígenas, campesinos y desplazados en el mismo salón, yo no puedo enseñar solo con libros de la ciudad. Tengo que sentar, digamos, a la abuela, contar historias en lengua y al papá a enseñar de siembra. Además, yo como profesora me identifico qué culturas y qué barreras hay en mi grupo. Luego invito a las familias no a firmar solo los boletines, sino a enseñar. Puedo concluir que los círculos de saberes y las voces de cada uno es una estrategia significativa, porque no pone antifaces, sino que cambia la lógica de ello. No busca incluir al niño diferente a mi molde, sino romper el molde para que quepamos todos. En pocas palabras, si yo estoy preparada para trabajar en inclusión o interculturalidad, entonces mi tarea es garantizar que ninguna cultura se quede en la puerta del salón. La educación que no dialoga excluye, y yo no estudio para excluir, sino para que ningún niño tenga que dejar de ser quien es para aprender.
En la tercera pregunta dice, ¿qué transformaciones deben agenciarse en el campo educativo, didáctico y pedagógico para la acción del educador infantil hacia la innovación educativa y la transformación social? Bueno, se debe transformar la escuela porque la escuela no puede seguir siendo un lugar aislado que solo entrega fichas y tareas. Debe también convertirse en un espacio abierto a la comunidad y a la vida real de cada niño. En otras palabras, puedo decir que el campo educativo tiene que dejar ver al niño como alumno y empezar a verlo como sujeto con una historia, con una cultura y con una familia. Además de esto, en lo didáctico se debe agenciar un cambio fuerte. También hay que dejar de creer que didáctica es llenar cuadernos y hacer planas. La didáctica debe ser experiencia, pregunta y juego. O sea, yo no puedo seguir planeando actividades para entretener nomás a los niños. Tengo que planear para que el niño piense, cree y cuestione. En lo pedagógico, la transformación más importante es sobre el rol del educador infantil, porque no podemos seguir formando profesores técnicos que solo aplican las cartillas. Se debe evidenciar una pedagogía donde el educador se asuma como intelectual, como lector de realidades y como agente político. Es decir, yo no puedo enseñar pensamiento crítico si a mí nunca me enseñaron a tenerlo. En la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el papel del educador infantil en diversos contextos de actuación para promover y garantizar los derechos de los niños y las niñas? Bueno, mi papel como educador infantil en el aula y en la institución educativa es ser la primera persona que protege y promueve los derechos en lo cotidiano. Es decir, yo debo garantizar el derecho a la educación, al juego, a la participación y al buen trato. Como ejemplo puedo poner que si yo veo un niño que llega callado, con hambre o con miedo, yo no puedo quedarme callada o decir, eso es problema de él en la casa. Tengo que activar la ruta para hablar con la familia, con la psicología. De hecho, es importante resaltar que el aula debe ser un espacio donde el niño se sienta seguro para hablar, porque muchos abusos se callan por miedo. Por lo tanto, mi rol aquí es escuchar, observar, proteger y denunciar cuando es necesario. En la comunidad y en las familias, mi papel no se queda en la puerta del salón. También tengo que trabajar en el barrio con las familias, porque muchos derechos se vulneran por desconocimiento y en un contexto rural y de conflicto debo ser la defensora del territorio y la identidad. Es importante resaltar que Colombia no es igual en todas partes. Por ejemplo, en el campo, en las comunidades indígenas o en zonas de conflicto, mi papel como educadora es garantizar el derecho a la identidad y a la cultura, a la paz. Mi papel como educadora infantil es ser defensora y protectora, también veedora de los derechos de cada niño y niña. Gracias por su atención.